Continuando con el curso de electrónica básica, en esta oportunidad vamos a ver el circuito integrado 555 en configuración estable, o también denominado emisor de pulsos. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Recordando, el circuito integrado 555 trabaja de dos formas. La primera es monostable y la segunda es estable. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabaja de forma estable. En sí, lo que pasa es lo siguiente. Por el pin 3, que es el de salida, emite un pulso alto y un pulso bajo. Nosotros denominamos al pulso alto cuando emite 5 voltios y pulso bajo cuando emite 0 voltios. Fíjense que por el pin 3 tenemos aquí un resistor y un diodo LED. Entonces, si envías 5 voltios por este punto, por este pin, va a encender este LED. Y cuando envíe un pulso bajo, o sea 0 voltios, va a apagarse el LED. Este fenómeno lo podemos graficar de la siguiente forma. Aquí tenemos un plano cartesiano en donde el eje X es el tiempo y el eje Y es el voltaje. Imagínense que hasta aquí es 5 voltios y aquí es 0 voltios. Entonces, cuando el pin 3 envía un pulso alto, tenemos esta gráfica o esta línea. Y cuando envía un pulso bajo, cae y llega a este punto, generando esta línea. Y luego vuelve a repetir el ciclo. Genera un pulso alto, pulso bajo, pulso alto, pulso bajo. A esto también se lo conoce como una gráfica cuadrática o una gráfica cuadrada. En informática nosotros utilizamos cuando envía el pulso alto es 1 o high y cuando está en pulso bajo es low o 0. Unos y ceros. Esta es una forma básica de ver cómo funciona la data dentro de una computadora, solamente con ceros y unos. Bueno, en sí, cuando el pulso está en alto, tiene un tiempo. A eso lo denominamos tiempo 1. Este tiempo se puede sacar con fórmulas. Y también el tiempo 2, que lo vamos a denominar con T2. Si nos fijamos en el circuito, tenemos tres componentes que podemos cambiar. Uno es este resistor de 1000 ohmios, este otro en este caso es un potenciómetro de 10.000 ohmios y un condensador de 100 microfaradios. En sí, si queremos nosotros sacar el tiempo 1 o el tiempo 2, tenemos las siguientes fórmulas. Tiempo 1 es igual a logaritmo natural de 2 multiplicado por la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 por la capacitancia. Y el tiempo 2 es igual al logaritmo natural de 2 multiplicado por el potenciómetro o la resistencia 2 por la capacitancia. Bueno, convirtiendo estos valores de nuestro ejemplo a números, aquí tenemos 1000 en rojo y aquí tenemos 10.000. Recuerden que el potenciómetro puede cambiar el ohmiaje. Entonces, en esta partecita de aquí estamos analizando el potenciómetro, pero en su valor más alto. Y en esta parte de acá estamos analizando el potenciómetro en su valor más bajo, que sería 0. Entonces, haciendo nuestros cálculos, tenemos que el potenciómetro en su valor alto hace que el tiempo 1 o el tiempo en alto sea 0.762 segundos, casi un segundo. Y el potenciómetro en su valor más bajo hace que el tiempo 1 sea 0.069 segundos, o sea, casi nada. Analizando ahora el tiempo 2, que sería el tiempo que va a estar en bajo, tenemos con el potenciómetro en el valor más alto un valor de 0.693 segundos, casi un segundo también, ¿no? Casi similar a esto, pero un poquito menos. Y cuando el potenciómetro está en su valor más bajo, 0 segundos. ¿Ok? Bueno, pasemos a la práctica. Aquí tenemos los diferentes componentes que vamos a utilizar. Lo primero que podemos hacer es energizar a nuestro circuito integrado. Fíjense que el pin 8 se va a 5 voltios o a la parte positiva y el pin 1 se va a la parte negativa. Y fíjense también que el pin número 4 también se va a positivo. Entonces haremos eso primero en nuestro circuito.
Recuerden que el circuito integrado tiene una mueca, el cual nos indica desde qué lado tenemos que empezar a contar. Entonces lo vamos a colocar aquí. La mueca está acá, entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Vamos a utilizar este carril para los positivos. Entonces conectamos un cablecito del pin 8 al positivo. Y también recuerden que el pin 4 se tiene que ir a positivo, entonces desde el pin 4 lo conectamos a positivo también. Ok, ahí está. El 4 y el 8 ya están a positivo. Ahora el pin 1 lo debemos de conectar a negativo. Para eso vamos a utilizar un cablecito negro. De aquí a aquí. Ahí está. A ver si se ve más nítido. Bueno, en sí, hasta ahí ya tenemos una partecita del circuito. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que en el pin 7 se conecta a lo que es positivo por medio de un resistor. Y el pin 2 se conecta a lo que es el negativo por medio de un condensador. Entonces vamos a hacer eso. Primero el resistor es de 1000 ohmios. Entonces lo conectamos desde el pin 7 a positivo. Ahí está. De pin 7 a positivo. Y el pin 2 tiene que ir a negativo. Recuerden que el condensador tiene una franja en el lado negativo. Entonces el lado de la franja debe ir a negativo y el otro al pin 2. Ahí está. Bueno. Ahora, noten que el pin 2 está conectado al pin 6. Entonces esa conexión lo vamos a hacer con un cablecito azul, ¿ok? Para poder notar. Esto va desde el pin 2 al pin 6. Aquí. Listo. Ya vamos acabando. Ahora, este potenciómetro está conectado entre el pin 7 y en el pin 6. ¿Notan? Del pin 7 al pin 6. Y del pin 3 tenemos la conexión al diodo LED por una resistencia. Primero conectaremos nuestro diodo LED. Agarramos la resistencia de 220 y lo conectamos al pin 3. Listo. Y luego conectamos el diodo LED a la parte negativa. Ahí está. Y por último conectamos lo que es el potenciómetro. A ver, vamos a hacer un poquito zoom. El potenciómetro que va a ir desde el pin 6 al pin 7. De pin 6 a pin 7. A ver. Listo. Bueno, en sí, hasta ahí ya está armado nuestro circuito. Lo que vamos a hacer ahora es energizar con nuestro power bank. En este caso voy a utilizar 4 pilitas en serie para que nos dé este voltaje. Entonces conectamos el polo positivo y el polo negativo a los extremos. Bueno, ahí ya tenemos el circuito funcionando. Vamos a apagar este foco de acá para poder notar un poquito mejor. Ahí vemos. En sí, recuerden que un pulso alto es cuando está encendiendo el LED y el pulso bajo es cuando está apagado el LED. Ahora con el potenciómetro vamos a bajar. Ahorita está al máximo, está en 10K se podría decir. Vamos a bajar un poquito. A ver, hasta ahí digamos. Noten que ahora la velocidad de los pulsos ha aumentado. Y si lo bajamos aún más, a ver, por ejemplo, a este lado, por ejemplo ahí,
Fíjense cómo el LED parpadea haciendo que los pulsos sean más cortos. Bueno, en sí, en este momento el circuito integrado está trabajando en configuración estable.